Chigrinsky que va entrar, sempre li toca entrar amb Márquez, perquè, clar, dius, al final, quan va jugar amb Piqué, jo vaig veure el Chigrinsky més tranquil, però és que para mí, el que no puede jugar ni un minuto más es Márquez. Son mejor Osvaldo y Víctor. De hecho, Guardiola... Porque Chigrinsky tiene excusa, Márquez no. Guardiola vio que se le podía ir media liga, porque claro, con 2-1 en el comienzo de la segunda parte, estuvieron 15 minutos perdidísimos. Y la gente dice la disyuntiva, es que vas a matar a Márquez. En el cambio que hizo, que le señaló claramente, como dice, si seguimos así, nos empatan y perdemos media liga. Pero hizo muy bien Guardiola, porque si cambia a Chigrinsky sí le mata. Ante esa tesitura, pero es que ante esa tesitura dices, oye, que se va tocado Márquez, pues lo siento por él, pero ¿te está jugando todo o no? Home, i és que l'edat d'un i de l'altre, Chigrinsky té recorregut. És veritat que és tan calmat... Bueno, Márquez tiene 2 años de contrato, Cristina, no, que hay que comérselo, però no l'edat de Chigrinsky, que és molt jove. O sigui, Chigrinsky té 10 anys de vida futbolística. Sí, te entiendo. Márquez no. Pero hay que comérselo. Pero hay que tragarse 2 temporadas más de Márquez. Jo crec que la gent, aquesta forma de ser del Chigrinsky, que és tan tranquil, que és massa tranquil·lot, que s'ho veu així tot, doncs no li acaben d'enganxar. Jo no dubto de la seva qualitat, segur que la té, perquè si el Guardiola es va enamorar i es paga 25 milions d'euros, deu tenir alguna cosa d'espectacular. I tots recordem els partits contra ell, que era difícil marcar un gol amb aquesta defensa. Ya te digo yo que él no tiene un pelo de tonto, ¿eh? No. Que se entera bien de Pelo todo. tiene, ¿eh? No. Que se entera bien de todo, que sabe cuando la gente está exigiéndole otra cosa, que aunque sea ucraniano se ha integrado magníficamente y de que a poco que tenga un poco de suerte y de confianza no será un fracaso. I la violència dels jugadors del Xerès al final del partit, té alguna justificació? No sé, hay quien, desde la meseta, como se dice ahora, entiende que los jugadores del Barcelona les provocaron los últimos minutos. Yo entiendo que no, yo entiendo que el Barcelona hace su juego. No, pero el Barcelona hace su juego y los partidos... Hay una bronca en el Español y en el Mérida de escándalo. Te estás yendo a segunda división, chato. Entonces son reacciones... El Jerez no se va a segunda división en los últimos minutos con el Barça. Llevan 1000 años de fútbol. Ese partido de la jornada 18 no pasa nada. És impensable que va a segona divisió. Se va a segunda i va a segona divisió i veu que està a punt de fer-ho, el Barça marca el tercer i després del tercer Messi comença un dribbling, un regate i diu... I s'encabrona. A mi no me mareas. S'encabrona. A mi no me mareas. Yo creo que és el joc del Messi per un jugador... Para desgracia no sabe jugar. D'acord, sí, però és el joc del Messi per un tio 2-3 del Jerez, diuen... A la propera et dono, i a la propera li donen... És impensable, pregunto, com han suggerit al Facebook algú, és impensable que un ser superior, galàctic o qui sigui, pugui primar uns jugadors per lesionar altres? Home, jo crec que ¿Es impensable? Es inmoral y gravísimo. ¿Sí? Gravísimo. Es impensable porque yo si no, no lo entiendo. No, Albert, yo creo que si no, no entiendo la reacción del Jerez. Es pensable. Jo sé que me És pensable. Hombre, todos hemos pensado. Jo lo pensé. No, el Messi i tots els jugadors del Barça, amb un 3-1, han de fer el passe fàcil. Vale? Deixar-se de tonteries. Sí. I més quan 4 Pero no saben, Cristina, no saben. Sí saben. No. Han de voler. Sí que saben. Yo te digo que yo me pongo en la piel del Jerez y lo entiendo que hay una reacción de unos tíos que en la jornada 18 no hubieran tenido. Como el final de la Almería, con el cabezazo del Soriano fuera y el Pareja que la agarra, y oiga, me chato que me está mandando no a segunda división, pero me están metiendo en un lío. Y a esto lo están mandando a segunda. Coño, sabe la raza. Pero a mí que haga... En Zaragoza de unas patadas el otro día, aquel Contini, que es para cogerle y decirle, mire, no le multo ahora porque le necesito, pero cuando acabe la temporada lo fusilaré en la puerta. Cierto, el amigo undiano... Claro, me deja usted con 10, con el Madrid empatado el partido, y la semana que viene tampoco le tengo. Tomás, Usted es gilipollas, con perdón. Tomás, Ahora,